Hola chicos, buenos días. Vamos a revisar el día de hoy el tema de las fórmulas. En la actividad anterior identificaste el entorno de trabajo de la hoja de cálculo de Excel. Por ahí identificaste los elementos más importantes de la pantalla. El día de hoy vamos a trabajar directamente en lo que son las fórmulas. Para eso me voy a apoyar en el archivo que te presento a continuación, en donde vamos a iniciar con esto de qué son las fórmulas. Primero vamos a identificar un pequeño repaso con respecto al manejo de las celdas. Si te acuerdas, en clases anteriores habíamos revisado que las columnas se encuentran de forma horizontal, es un conjunto de celdas que se encuentran apiladas de forma vertical, y se identifican por una letra que van en el alfabeto de la A, B, C en adelante. Y las filas son celdas ordenadas de manera horizontal. Las celdas se identifican mediante un número que vemos del lado izquierdo. A la intersección entre una columna y una celda, y una fila, se va a identificar como celda. En este caso, esta celda que estoy seleccionando en particular recibe el nombre de la columna, que sería J, y el número de la fila, que sería 9, sería J9. Para identificar esta celda, aquí en el cuadro de nombre podemos ver que tenemos escrito J9. Así, por ejemplo, esta celda se llamaría A2. Aquí en la esquina superior izquierda me muestra el nombre de A2. Bien, en el manejo de la hoja de cálculo vamos a identificar lo que se conocen como hojas. Del lado inferior tenemos los nombres hoja 1, hoja 2. Y posteriormente podemos desplazarnos hacia abajo utilizando las barras de desplazamiento. Esto es para poder trabajar dentro de la hoja de cálculo. Pero bien, vamos a retomar lo que son las fórmulas. Es importante saber los nombres de cada celda, ya que al utilizar fórmulas pues vamos a hacer referencias a cada nombre de la celda. Así, por ejemplo, vamos a mostrar en primer lugar la suma. Para que nosotros podamos realizar una operación de suma, aquí tenemos tres valores de ejemplos. Queremos obtener el total, el IVA y el total final, o el total ya con el IVA incluido. Recuerden que el IVA es un impuesto que se agrega sobre el total obtenido de la suma. Supongamos que fueran 3 productos a sumar. Vamos a tomar en cuenta que una fórmula vamos a estar utilizando operaciones aritméticas. Si se acuerdan, los operadores aritméticos son la suma, el signo más, tenemos la resta, que es el signo menos, tenemos la multiplicación, que se utiliza un asterisco, y la división lo vamos a estar utilizando mediante la diagonal. Son las 4 operaciones aritméticas básicas o más importantes que vamos a estar utilizando. Bien, vamos a mostrar en primer lugar la operación de suma. En la parte de arriba tenemos la barra de fórmula, que es donde nosotros escribiremos todas nuestras fórmulas que vayamos utilizando. Cabe recalcar que la fórmula vamos a utilizar solamente operadores aritméticos, y hay algunas operaciones que ya están predefinidas, que se conocen como funciones, pero eso lo vamos a ver más adelante. La fórmula entonces, en primer lugar, va a iniciar con el signo igual. Escribimos el signo igual y posteriormente las celdas o valores que queremos sumar. Por ejemplo, si yo quiero sumar el 21, el 32 y el 15, puedo escribirlo de manera directa, que son 21 más 32 más 15. Es una forma de hacerlo y es correcta, me da el valor 68. Ok, esta es una manera de hacerlo. Igual, y anotar los valores de manera directa, pero eso no es el potencial que tiene la hoja de cálculo. Por ejemplo, si posteriormente quiero corregir este valor, a lo mejor ya no era 21 sino 25, ok, al darle enter pues voy a notar que mi resultado no cambió. Tengo que venir aquí a mi fórmula con doble clic y escribir 25 para que se realice la operación.
Bien, vamos a ver de qué manera utilizar el potencial de la hoja de cálculo. Decíamos hace un momento acerca de los nombres de las celdas. Es importante hacer referencia a los nombres de las celdas. A eso se conoce como referencia relativa. Es decir, hacemos referencia directamente al contenido de una celda. Por ejemplo, acá al 21, la celda se llama C6. Entonces, en lugar de escribir el valor, voy a escribir el nombre de la celda, sería C6. Y me está seleccionando automáticamente la celda a través de un color. Chequen cómo el texto me aparece 66 en azul y se seleccionó el cuadro en azul. Luego escribo el signo más. Mi siguiente celda sería D6. Después de escribir el símbolo más, puedo darle clic directamente en la celda para que se seleccione. Y chequen cómo automáticamente me está anotando el nombre de esa celda. C6 más D6 más, y vamos a anotar la referencia. En sí estoy escribiendo solo nombres de las celdas, estoy haciendo referencia a las celdas que se encuentran en este lado, que son C6, D6 y E6. Al darle enter para aceptar los cambios o clic en la palomita, se aceptan los cambios y me da automáticamente la suma. Al principio es un poquito confuso porque en lugar de anotar los números, escribí los nombres de las celdas. Pero la ventaja que tiene Excel es lo siguiente. Ahora pongan atención. Al cambiar el valor 21 a 25, noten cómo va a cambiar mi resultado aquí en total. Al darle enter, cambia de manera dinámica. Esa es la ventaja y el potencial que tiene la hoja de cálculo al hacer las referencias relativas. Bien, vamos a hacer otro ejemplo en la parte de abajo. Nuevamente repito el siguiente paso, esto es igual, y hago referencia a mi primera celda con un clic, más, siguiente celda, más, siguiente celda. Al dar clic en la palomita o presionar la tecla Enter, automáticamente se acepta el cambio. Bien, he realizado estas dos operaciones. Posteriormente se les va a adjuntar el archivo para que realices todas las demás operaciones y rellenes la tabla. Continuamos en el siguiente fragmento para explicar las demás operaciones.